Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque me das ese gran privilegio, Padre, de poder empezar esta semana compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, también te doy por lo que nos diste el día de ayer, por lo que nos vas a dar el día de hoy, Señor, y por lo que ya tienes preparado, Padre, para el día de mañana. Gracias, Señor, te doy porque tú vas delante de nosotros, porque tú no te apartas de nosotros también, Padre. Gracias también te doy, Señor, por mi familia, Señor, por mi esposo, por mis hijos. Gracias también te doy porque mantienes con salud a mi madre, Señor, a mi hermano. Gracias también te doy, Señor, por ese vestido, por ese calzado, Padre, por ese trabajo que tú nos das todos los días, porque tú mantienes nuestras alacenas llenas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llevas en el hueco de tu mano, Padre bendito. Gracias también te doy por la vida de mi pastora, Señor, porque tú la mantienes con salud, porque tú le das esa provisión, Padre bendito, porque tú no te apartas de ella, mi Señor. Gracias también te doy por la vida del pastor César, Señor, porque tú lo mantienes con salud, porque tú lo cuidas, Señor, porque tú lo proteges, porque tú vas delante de él, Señor, porque él es un siervo tuyo, Padre bendito. Gracias también te doy por la vida de su esposa, Señor. Gracias también te doy por la vida del pastor Ramón, Señor, porque tú lo usas en gran manera, Señor, para que cuando él comparte de tu palabra, Señor, es de bendición para todos los que lo escuchamos, Padre bendito. Gracias te doy también, Señor, por todo el liderazgo del Ministerio Casesa, Señor, porque tú nos mantienes con salud, Señor, porque tú nos mantienes en la brecha, Padre bendito, para que te podamos servir, Padre. Gracias también te doy, Señor, por todos los congregantes del Ministerio Casesa, Señor, porque tú los inquietas, Padre, a querer seguir conociendo de tu palabra. Gracias también te doy, Señor, por esas personas que nosotros no las conocemos, Padre bendito, pero que tú nos las muestras y nos las pones en nuestro camino, Padre, para que les podamos compartir de tu palabra. Gracias también te doy, Señor, por todas esas personas que están en los hospitales, porque si es tu bendita voluntad, Señor, tú les das esa sanidad, Padre. Gracias te doy también porque en esos momentos que las personas están angustiadas, tú no te apartas de ellas, mi Señor. Gracias te doy por todo esto, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, Dios me vuelve a dar ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza, y el nombre de mi enseñanza yo les puse cómo Dios tiene los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Cómo Él nos ve. Vamos a empezar con la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que la esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Así es, aquí claramente que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, que no la tenemos que poner en las personas o en los objetos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la mirada en las personas, nos van a fallar. Y eso a su misma vez nos va a desviar de esa comunión, de ese camino que ya también tiene Dios preparado para nosotros. Y pues sabemos que eso para Dios no es grato. Casi la mayor parte de esta carta a los hebreos fue escrita para los judíos que se habían convertido en el cristianismo, que habían aceptado a Cristo como único y verdadero Salvador en su vida, ¿verdad? Pero ellos estaban constantemente en peligro de caer en el judaísmo, y que a veces había gente que quería seguir practicando esos ritos judíos. Es por eso que el escritor de los hebreos escribió y les dijo a ellos, y también nos dice a nosotros, pues, puesto los ojos en Jesús. Ahora esta carta también es para nosotros, aunque no seamos judíos,
de nacimiento, pero aquí nos dice, ¿no?, que no debemos de quitarle esa mirada en Dios, porque si la quitamos, pues podemos caer en en esa antigua vida que nosotros teníamos, y podemos quitarnos de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros todos los días, de eso bueno que Él tiene ya preparado. Cuando yo les digo que tenemos que tener los ojos puestos en Dios, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra mirada tiene que ser fija a Dios, con ese corazón, con el corazón, con la mente puesta en Él, porque nunca nos va a fallar. También nos dice que no tenemos que tener esa mente dividida, ¿verdad? O el corazón en dos pensamientos diferentes, en Cristo y en las personas. Vámonos a la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice así la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así es, nosotros no tenemos que hacer de las personas dioses. Nosotros tenemos que tener nuestra, así como les dije, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestra mirada puesta en Cristo, y no desenfocarnos del camino que Él tiene preparado ya para nosotros. Porque todos sabemos que tenemos a un Dios fiel, un Dios que nunca nos va a fallar. También, si nos salimos del camino de la fe o desviamos nuestra mirada, pues vamos a tener más problemas. Si aún así, estando en el camino del Señor, tenemos problemas, pero confiamos en que Dios toma control de ellos, ¿verdad? Y que nos hace sabios para saber tomar buenas decisiones. Imagínense si nos desviamos del camino. La otra también es que tenemos que aprender a confiar en Él. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el versículo 4 del capítulo 7 al 8, dice así la palabra de Dios. Se las voy a leer traducido en lenguaje actual. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo, que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia, y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Así es, hermanos, permanezcamos teniendo esa mirada puesta en Dios, ¿verdad? Y pues también aquí claramente nos está diciendo, ¿no?, que seamos obedientes y que mantengamos nuestra fe firme en Él, que no nos desviemos del camino. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 14, del versículo del 28 al 30, dice así la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Así es, aquí Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, él tenía puesta su mirada en Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que cuando él se distrajo, se preocupó por el fuerte oleaje, ¿qué pasó? Pues él tuvo miedo y empezó a desconfiar. Por eso fue que se empezó a hundir. Y muchas veces así pasa en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a poner la mirada en los hermanos, la mirada en el dinero, la mirada en las cosas materiales? ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros nos desviamos del camino y se nos olvida que nuestra prioridad pues es estar en comunión con Dios. Así es, hermanos, esta enseñanza fue la que Dios puso en mi corazón para que les pudiera compartírsela. Y pues espero que sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Y pues, ¿qué les diría? Pues que no nos desanimemos, no perdamos nuestra confianza en Dios,
no que desviamos esa mirada en Él, no caigamos en ese desánimo, no nos pierdamos de esas bendiciones que Él tiene para nosotros todos los días y que entendamos que si nosotros permanecemos nuestra mirada puesta en Él, Él nunca nos va a fallar. Y seamos agradecidos en todo momento por todo lo bueno y por todo lo malo que Él nos ha dado en nuestra vida. Así es, hermanos, vamos a terminar con una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque primeramente me estás hablando a mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomas control de todo, Padre. Gracias, Señor, te doy porque tú no te apartas de mí. Gracias también te doy, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias infinitamente, gracias, Señor, por todo esto. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día.